Bueno, seguimos estudiando el sexto día de la creación. Hoy llegamos prácticamente al pináculo de lo que Dios creó. El momento en que Él crea al hombre, o sea, a la raza humana, a nosotros, y vemos como Él expresa en la palabra la manera gloriosa en que el hombre fue creado. La Biblia no es solamente teología, lo cual es el estudio de Dios, pero es también un libro de antropología, el estudio del hombre. O sea, en la palabra encontramos también estudio acerca de nosotros mismos y sobre todo de partes que no se estudian en libros de anatomía o biología. Prácticamente es un estudio incompleto, porque nosotros no solamente nos componemos de cuerpo y materia física, hay también una parte inmaterial, personal en cada uno de nosotros, y sin embargo, esa parte no la estudian, pero la Biblia sí. Entonces lo que nosotros vamos a hacer a través de esta miniserie dentro de la serie de creacionismo es estudiarnos a nosotros mismos en una manera trascendente. Cuando le digo trascendente, estoy hablando de las partes que está compuesta el hombre en escala de importancia. Vamos a estudiar primero el cuerpo físico, luego el alma, luego también el espíritu. Parte interesante de este estudio es ver la correlación que hay y la interdependencia que hay en estas tres partes, sus funciones. Así que vamos a aprender mucho a través de esta miniserie. Y vamos a comenzar buscando a Job, capítulo 38, el versículo 36. Job, capítulo 38, versículo 36. A través de estos estudios hemos podido apreciar la relación estrecha que hay entre Job y Génesis o la creación en la Biblia. Versículo 36. Inmediatamente después que Dios le habla a Job a que aprecie, ¿verdad?, lo que es el cosmos. Nosotros estudiamos cosmología, es parte de este estudio. Él menciona lo que somos nosotros los hombres. Dice el versículo 36, lo leemos todos juntos. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? La respuesta es, obviamente, Dios. Vamos a buscar ahora nuestro texto que se encuentra en el capítulo 1 de Génesis, los versículos 26 al 31. Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 31. Ustedes me siguen con la vista. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Al mencionar ahí hagamos, está mencionando a la bendita Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que son coiguales y eternos. Dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En este estudio vamos a aprender de qué se trata esa semejanza que tenemos de Dios. Dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que al nosotros ser creados a imagen de Dios, eso nos hace ser unas criaturas particulares, especiales, importantes, de mucho valor. Y estamos aquí hablando absolutamente de todo ser humano. No importa su condición, no importa lo que sea, todo ser humano lleva la imagen de Dios. Y es algo
es sumamente elevante, sumamente glorioso, que nosotros tenemos que respetar sobre todas las cosas a nuestro Dios por haber creado al hombre de esa manera. Dice 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ese es el versículo clave para señalar de que al principio los hombres eran vegetarianos, o sea, no se comía carne. El 30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. También los animales creados eran vegetarianos. Y dijo, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Me llama la atención esa frase que hay ahí, y era bueno en gran manera. Vemos aquí que a Dios no le cayó por sorpresa la caída del hombre, porque si su plan de redención era antes de la fundación del mundo, a Dios no le cayó por sorpresa la caída del hombre. Él sabía que el hombre iba a caer. Sin embargo, dice, lo he creado bueno en gran manera, porque en la mente de Dios no está la caída. En la mente de Dios está la redención de los hijos de Dios y el momento en que seamos glorificados. O sea que a veces el problema con nosotros es que nuestra visión es corta, solamente tenemos la capacidad de ver el presente y si acaso preocuparnos un poquito por el futuro, pero Dios en su presciencia, Él ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Y ya aquí Él estaba diciendo, yo he creado al hombre bueno en gran manera. Y sabemos que es gloriosa la restauración que tenemos en Cristo Jesús en nuestra vida espiritual. Bueno, y ahí culminó lo que fue el día sexto de la creación. Hay pasajes, por ejemplo, Génesis 2, los versículos del 7 al 14, que explican un poquito más cómo Dios creó al hombre. Por ejemplo, en el capítulo 1, en ningún momento aparece de que Él nos hizo del polvo de la tierra y que nos dio el aliento de vida. Pero ya más adelante, en el segundo capítulo, en los versículos 7 al 14, como ustedes pueden ver ahí en el 7, dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Vemos aquí creando una criatura especial. ¿Por qué especial? Porque hasta aquí, todas las cosas que fueron creadas, según Hebreo y según Salmo, fueron creadas por el poder de la voz de Dios. Él decía y las cosas venían a surgir. Pero sin embargo, a la hora ya que se trataba del hombre, Él no dijo y fue hecho. Él tomó el polvo de la tierra, le dio una figura, y cuando esa figura estaba ya compuesta, dice la mitad del versículo 7, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por eso es que el hombre no es solamente una materia, es también un ser espiritual, un ser personal. El resto del capítulo habla del huerto del Edén, cómo puso al hombre en medio del huerto del Edén, también la creación de la mujer, que es preciosa, es maravillosa la creación de la mujer. Una manera simplemente para reírnos un poquito nada más. Dice que, y esto obviamente no es literal, es un chiste basado en la creación, para reírnos nada más un poquito. Se dice que Adán, cuando vio que todos los animales pues tenían su compañera, se empezó a preocupar y decir, ¿qué pasa conmigo? No tengo compañera. Y que fue a donde estaba Dios y le dijo, Dios, no me has dado compañera. Y sin embargo los animales sí la tienen. Entonces le dice Dios, ok, yo te voy a dar una compañera, pero te va a costar todo lo que tengas doble. Todo lo que tengas doble en tu cuerpo te va a costar. Un pulmón, un riñón, un ojo, una oreja, una pierna, un brazo, todo lo que tengas doble te va a costar.
Adán dice, déjeme pensarlo un poquito más. Y entonces dice que se fue para allá a meditar un poquito. Y cuando regresó a hablar con Dios, le dijo, Dios, ¿y qué le darías por una costilla? No es simplemente un chistecito, ¿verdad? Ahora que estamos hablando, pero no. Dios creó a la mujer de la costilla de Adán, es otro estudio por completo diferente. También lleva la gloria de Dios, la imagen de Dios. En otras ocasiones hemos estudiado acerca, ¿verdad?, de las diferencias que hay entre el hombre y la mujer. Es una diferencia en su compostura física, material, pero como personas, como almas espirituales, tienen el mismo valor, la misma calidad, simplemente una compostura diferente y roles diferentes. Y todo tiene que ver con la procreación de la familia. Pero si usted quita lo que es la procreación de la familia, la mujer y el hombre vienen a ser exactamente iguales ante los ojos de Dios. Es triste ver a través de la historia cómo el hombre ha tratado a la mujer como si fuera un objeto, un instrumento. Es realmente inconsiderable, una situación muy triste. Es muy triste también cómo las mujeres se comportan como si fueran eso. O sea, han estado tan acostumbradas a escucharlo y a ser tratadas de esa manera que ellas mismas no se dan el valor que tienen como seres humanos y se dan a respetar y simplemente se venden como si fueran objetos. Y la Biblia rompe con todo eso. Dice la Biblia que que Él quitó toda barrera y toda pared. Y tanto el hombre como la mujer vienen a ser exactamente iguales delante de los ojos de Dios. El mismo valor, merecen el mismo respeto, la misma consideración. No hay diferencia el uno al otro. La única diferencia es su compostura física para los roles a los cuales Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Pero en el resto del capítulo narra la creación de la mujer, así que ustedes pueden leer todo ese capítulo de Génesis basado en la creación de Adán y Eva. Había hablado que antropología es el estudio del hombre, es una palabra griega, antropos, y es una combinación muy interesante. Esta combinación significa el que mira hacia arriba. Entonces da la idea de que el hombre es un orador, de que el hombre fue creado, pero para búsqueda de Dios, del Creador. Por eso se usa ese nombre, ese término, antropos. Ahora, una de las partes importantes de este estudio es la apologética, es nosotros aprender a enfrentar los desafíos que presenta la evolución como teoría, una teoría improbable, una teoría carente de hechos. Y una de las cosas que hemos nosotros logrado a través de cada parte de este estudio es probar que su teoría es improbable y ver cómo la nuestra sí se puede probar con hechos, de que en efectivo Dios no solamente creó en el principio el cielo y la tierra, pero en el sexto día creó al hombre a su imagen y semejanza, y que no somos el producto de un proceso evolutivo, no lo somos, pero es importante que nosotros conozcamos las cosas que presenta la evolución para descartarlas y poder así nosotros tener una mejor defensa contra esta teoría extraña. Bueno, los que niegan el creacionismo dicen que los seres humanos son los animales más avanzados de todos los mamíferos. En otras palabras, somos animales, es lo que dice la evolución. Sí, dentro de los animales los más avanzados. Pero hermanos, nosotros no tenemos por qué tolerar dicha calificación. Nosotros no somos en ningún momento animales. Ya hemos visto ya, como según nos dice Génesis, que Dios, en el momento de crear al hombre, Él lo hizo de una manera especial, del polvo de la tierra. Los zoólogos dividen los animales según un sistema de clasificación, y para ellos el hombre pertenece al orden de los primates. Eso es lo que dicen ellos. A la vez, los primates se dividen en tres grupos.
los tarseros, los lémures y lo que es la rama ya del hombre, los simios, los monos. O sea, esos son los tres grupos que se dividen los primates. Por eso al hombre le llaman Homo sapiens, porque según ellos descendemos de los simios, de los monos. El primero le llaman el Australopiteco, que fue encontrado. Luego el segundo fue el Homo erectus. Esa es la evolución ya. Cuando aparece el hombre, apareció el Australopiteco. Luego apareció el Homo erectus. Y después del Homo erectus, el Homo sapiens. El Homo sapiens, según ellos, apareció por primera vez en Europa hace 40.000 años. Yo le voy a estar dando datos de nuevo de un estudio que yo le saqué mucho provecho. Está en inglés, pero aquellos que pueden entender el inglés se los recomiendo para que puedan recibir la información de primera mano y no pedacito como yo le estoy compartiendo traducido, que se pierde mucho en la traducción. Pero si usted va a www.mooreonlife, no more, M-O-O-R-E, onlife.com, ahí puede encontrar, ¿verdad, Julio? Ahí se pueden encontrar 4 DVDs de lo que esta persona, cómo él ataca al evolucionismo y da muchas más evidencias de la que yo les voy a compartir a ustedes aquí en relación ya a lo que es los hombres y la descendencia que ellos proponen según la evolución. Así que vean esa página www.mooreonlife.com. Bueno, según lo que cuenta Moore, dice que apareció el hombre Java, pero lo que apareció del hombre Java fue prácticamente un fragmento de un cerebro. 50 años después, un año después, a 50 pies, apareció el hueso de un férmil. Le añadieron unos cuantos dientes y ese es el hombre Java que ellos proponen, diciendo que es el eslabón perdido. Un cráneo, un férmil y unos cuantos dientes. Y ahí lo elaboraron y lo presentaron como el eslabón perdido. Esa es toda la evidencia del hallazgo de, según ellos, un casi hombre que utilizaba herramientas. Sin embargo, el que descubrió al hombre Java declara que había encontrado 2 cráneos humanos en la misma localidad. Y esto representa un tremendo problema, porque al haber 2 cráneos humanos, supuestamente tenía que haber pasado millones de años entre uno y otro, según lo expresa la evolución. Pero la cosa continuó. O sea, el hombre siempre está esforzándose por todos los medios de desacreditar la creación y presentar esta evidencia y la otra de lo que ha estado perdido por tanto tiempo. Anteriormente, nosotros habíamos mencionado, ayudado también por este estudio, como de todas lo que es las ramas de los animales, todos los eslabones están perdidos. Todas las modificaciones entre uno y otro están perdidas. O sea, ¿cómo es posible que no aparezca ni tan siquiera una transición entre esos eslabones drásticos entre un animal y otro? Estoy hablando de entre peces y anfibios, anfibios a reptiles, reptiles a aves, después mamíferos. O sea, son características drásticas entre los animales y estamos hablando ahora que estamos añadiendo al mismo hombre. ¿Dónde están esas variaciones, esas modificaciones? Están todas perdidas. Entonces, esto que yo le estoy compartiendo es lo que ellos proponen. Cada vez que encuentran algo, ya dicen, aquí está el eslabón perdido que estábamos buscando. En el 1912 encontraron el hombre Piltdown. Dice que supuestamente tenía 500.000 años. Consistía de una quijada de un simio y un cráneo de un ser humano. Eso es todo lo que encontraron, para ya decir que habían hallado el hombre. Bueno, en 1950 realizaron un examen que determinó tener 1.000 años, no 500.000 años. Esos mismos exámenes que ellos analizan los huesos, pues determinó tener 1.000.
la evidencia fósil que encontraron. En el 22, 10 años después, apareció el hombre de Nebraska. Lo insólito, que este hombre de Nebraska fue construido por un diente. Lo único que encontraron fue un diente. Y la gente de Nebraska se tomaba fotos con el diente para que ellos... Era un diente. Bueno, resultó ser que el diente no era ni de un mono ni de un hombre, sino de un puerco que ya estaba extinguido. Después propusieron el hombre Peking, lo encontraron en una cueva, algunos fragmentos de la quijada, el cráneo y dientes, pero se les presentó un problema. Allí mismo hallaron 20 cráneos más que tenían evidencia de haber sido golpeados en la parte posterior, como si le hubieran querido extraer el líquido del cerebro. O sea, así encontraron estos 20 cráneos. Entonces, obviamente, al encontrar esto, ya enseguida le tenían que buscar una respuesta. Bueno, la respuesta que le dieron fue que arriba de la cueva habían cazadores que eran caníbales y que posiblemente lo que hicieron fue pues comerse el contenido craneal. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cómo es posible que ya hombres se estaban comiendo el eslabón perdido? Es algo que es completamente inconcebible. Entonces, como ustedes pueden ver, cada cosa que proponen, siempre presenta un problema. Porque es imposible. Es imposible que puedan encontrar este eslabón perdido porque no lo hay. Desde un principio, Dios creó al hombre, ya como hemos visto ahí en el testimonio de Génesis, lo creó formándolo del polvo de la tierra y soplando en su nariz aliento de vida. Nosotros, los seres humanos, estamos compuestos de 3 partes funcionales. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses 5, 23. 1 Tesalonicenses 5, 23. ¿Quién lo tiene que lo puede leer? Ok, hermano Roberto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque miren el testimonio de Pablo aquí. El mismo Dios de paz os santifique por completo. La manera en que nosotros llegamos a estar completos como seres humanos es si en nuestra vida hay un progreso, hay un desarrollo en cada una de nuestras partes. Si somos negligentes en una de ellas, ya no hay un desarrollo completo. Y eso es lo que le pasa a millones de personas en este mundo. Su énfasis, su enfoque es en lo que es el cuerpo y la materia. Fíjense si no es así, que inmediatamente que a nosotros nos duele algo, ahí vamos para un médico, vamos para un medicamento, vamos para un tratamiento, porque el enfoque del ser humano es el cuerpo físico como si de eso se tratara toda la vida. Pero no, aquí dice Tesalonicense que todo nuestro ser, y noten la trascendencia, lo cual va a ser invertido a como nosotros lo vamos a estudiar. Primero menciona el espíritu, luego el alma, el cuerpo, y estas 3 partes dice sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el objetivo de nuestro estudio solamente es glorificar a Dios como creador, porque dice el Salmo 100, no nos hicimos a nosotros mismos, pueblo suyo somos, pero como propósito, ver de qué se tratan cada una de estas 3 partes. Hay mucha confusión en las personas. Hay personas que dicen somos solamente bipartitos, o sea, somos nada más que compuestos de 2 partes. Otros, como yo, digo somos triparticos, no solamente por el ejemplo de lo que tenemos aquí en Tesalonicense, sino lo vamos a ir estudiando por cada una de las partes. Sí es cierto que en el ser humano
hay una parte material y otra parte inmaterial. Eso es cierto, son dos partes, material e inmaterial, o material y personal. Pero claramente aquí por el testimonio de Tesalonicense menciona espíritu, alma y cuerpo. Entonces vamos primero a comenzar con el cuerpo y siempre a mencionar detalles o curiosidades interesantes que a veces nosotros no conocemos y sabemos, siguiendo la línea que hemos llevado cuando hemos mencionado los animales, los peces, las aves, los astros, todo eso que hemos venido aprendiendo, que es obvio que no abarca todo lo que es las ramas de la ciencia. Es imposible que nosotros en un tratado pudiéramos mencionar absolutamente todas las maravillas que el Señor ha creado y ha hecho en el mundo, pero curiosidades, cosas pequeñas aquí y allá, que la idea es, hermanos, siempre crear en nosotros un mejor espíritu de adorador y de gratitud y de responsabilidad hacia Dios, mi Creador. Cuando dice la Biblia que fuimos formados del polvo de la tierra, aquí está hablando del vestido de la persona. Ese cuerpo es para que nosotros pudiéramos relacionarnos e identificarnos con el mundo de la materia. Voy a mencionar muchos versículos bíblicos, no lo podemos detener a leerlos todos, pero como referencia que usted puede escribir, por ejemplo, Jeremías 18:6 habla al respecto. Fíjense lo importante, lo interesante de este estudio es que hay personas que piensan que cuando ya el cuerpo muere, ahí se acabó todo. Ya es el fin de todo. Pero no es así. Tenemos que ver el cuerpo como un simple vestido, un abrigo que está abrigando, resguardando y identificándonos con el mundo de la materia a una persona que hay dentro, y esa persona es la que es eterna. Esa es una realidad y tenemos que ver que cuando ocurre una muerte, no es que la persona llegó a un fin, simplemente esa persona ha salido de ese cuerpo y se ha elevado a encontrarse con su Creador. La Biblia le da 3 nombres al cuerpo, 3 nombres. Cada uno tiene un significado peculiar. Al cuerpo se le llama, según 2 de Corintios 5:1, 2 de Pedro 1:13, Isaías 38:12, casa terrestre o edificio, se le dice, fíjense, casa terrestre o un edificio. ¿Por qué se le menciona así? Porque sirve de habitación al alma. No solamente hay que verlo como una vestidura, pero como una habitación que habita el alma. Según Daniel 7:15 también se le dice funda o vaina, la vaina de una espada. En Daniel 7:15, funda, como si fuera la funda de una almohada, o la vaina de una espada, se le dice al cuerpo. La idea está, la muerte equivale a sacar la espada de la vaina, es lo que dice. Templo es el tercer ejemplo, según 2 de Corintios 5:19. Entonces, como ustedes pueden ver, ya cada uno de estos títulos que se le da al cuerpo tiene un significado peculiar. Cuando ya se menciona templo, es ya un lugar que es consagrado por la presencia de Dios. Y eso es sumamente importante. El templo no es solamente este lugar que ahora mismo estamos reunidos aquí para la alabanza de nuestro Dios. Dice la Biblia que una vez que uno es un creyente, uno viene a ser templo del Espíritu Santo. Quiere decir, en un templo está Dios. Y es por eso que como el cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces no podemos hacer con el cuerpo lo que bien nos parece. Porque no es nuestro, es un templo de Dios. Y lo que yo hago con el cuerpo sí tiene mucho que ver con lo que es mi vida espiritual. Eso es completamente diferente a lo que, por ejemplo, practicaban los gnósticos, que usted podía hacer con el cuerpo lo que quisiera, porque al fin y al cabo lo que había uno que preocuparse era por el alma.
y tenían esa mentalidad, pero no es así. Lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo sí tiene una relación muy cercana con el alma, que la vamos a ver según avanzamos con el estudio, pero es interesante que el cuerpo viene a ser un templo de Dios. Hay gente que dice, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, ¿no lo ha oído? Mira, una de las cosas que está muy popular hoy día y hasta en los mismos cristianos es tatuarse el cuerpo. Se tatúan el cuerpo porque es moderno, es normal y no es prohibido y no tiene nada que ver. Bueno, yo tengo entendido por la palabra ahí en Levítico que dice Dios, no te marques el cuerpo, ese cuerpo no es tuyo. Tú no puedes hacer, si Dios nos hubiera querido hacer figurines, Él, como los copos de la nieve, nos hubiera hecho con nuestro propio diseño. Pero Él no nos hizo con diseños en el cuerpo. Entonces, ¿por qué yo me tengo que rebelar contra Dios de esa manera? Hay personas que piensan que lo que hacen con el cuerpo no tiene que ver con el alma y el espíritu, pero no es lo que la Biblia enseña. Aquí el templo viene a ser, el cuerpo viene a ser un templo de Dios. Tiene que ser presentado a Dios, como vemos en Romanos 12:1, dice presentarnos nosotros mismos en sacrificio vivo delante de Dios. Lo que ustedes están haciendo, lo que estamos haciendo todos aquí, hemos venido al templo en cuerpo y alma. Y es así como nos tenemos que presentar. No hay tal cosa que usted se quede en la casa y diga, hoy estuve con ustedes en espíritu todo el tiempo. Yo siempre le digo, no me manden el espíritu solo. Me mandan el espíritu solo, le pasa algo por el camino, imagínense qué responsabilidad. No, en cuerpo y alma, aquí presente. Esa es nuestra adoración a Dios, en cuerpo y alma. Y tiene que ser usado para la gloria de Dios, según 1 Corintios 6:20. ¿Tú quieres decir algo, Loida? Resguardar. Pero ustedes cogieron la idea del uso de los 3 nombres para el cuerpo, ¿ok? Noten, edificio, la habitación terrenal, ¿ok? Está hablando de que sí nos tenemos que preocupar por nuestro cuerpo, pero más importante que el cuerpo es lo que habita dentro del cuerpo, que es el alma. ¿Ok? Esas están para mencionar nuestra vida terrenal. Funda o vaina está representando la realidad de la muerte, de que no vamos a estar en esta casa terrestre eternamente. Va a llegar un momento que el alma va a ser sacada de este cuerpo, como se saca una almohada, como se saca una espada. Y a templo es para que nosotros sepamos de que esto habita la presencia de Dios. Fíjate, edificio o casa terrestre habita el alma. Templo habita Dios con mi alma dentro de este cuerpo. Por eso es que se mencionan los diferentes nombres que se le dan a lo que es el cuerpo del ser humano. Bueno, el cuerpo está compuesto de billones de células microscópicas. Ejemplo, una simple gota de sangre, y aquí entonces vamos a empezar ya a hablar de las peculiaridades y esas curiosidades de nuestro cuerpo. Una simple gota de sangre contiene 5 millones de glóbulos rojos y 5.000 glóbulos blancos. Es tremendo. El cuerpo del ser humano está compuesto 65% de oxígeno, 18% de carbón, 10% de hidrógeno, 3% de nitrógeno, 1,5% de calcio, 1% de fósforo, 1,5% de otros elementos. O sea, el 7 de 10 se compone de agua. Esto que nosotros mencionamos, este detalle es sumamente interesante. Ustedes saben que están siempre procurando y tratando de encontrar vida en otros planetas. Bueno, según los elementos que componen esos planetas, son sumamente importantes para decirnos si hay vida sí o no. De todos los planetas y estrellas y lunas que existen en el universo, el único que tiene estos elementos es el planeta Tierra. Y si nosotros los tenemos, porque recuérdense de dónde nos formó Dios, del polvo de la tierra.
Así que es hecho, es evidencia que tenemos nosotros como creacionismo, como nuestro cuerpo lleva, se dice, hasta 16 elementos que hay en el polvo de la tierra. O sea, esa es una evidencia a nuestro favor. Cada parte de nuestro cuerpo es maravillosamente diseñado para que funcione a través de diversos sistemas y así mantener al ser humano biológicamente vivo. Voy a mencionar algunos de estos sistemas, nos va a recordar a mucho cuando fuimos a la escuela y estudiamos anatomía, ¿verdad? No es que vamos a ser médicos aquí, pero a veces es bueno recordar, ¿verdad?, los diferentes sistemas en que Dios nos creó. Siempre elevando nuestra mente a pensar qué maravilloso es nuestro Dios, cómo Él ha podido hacer todo esto dentro de nuestro ser. Por eso cada uno de nosotros, hermanos, es un testigo de la grandeza y el gran poder de Dios. O sea, lo llevamos por dentro, ese gran poder. El sistema digestivo es el que procesa los alimentos. O sea, este sistema prepara el cuerpo para absorber los nutrientes necesarios y eliminar todo material de desecho. Es increíble cómo hay un sistema en nuestro cuerpo que al nosotros comer, todo lo que nosotros comemos, absorbe aquellas cosas necesarias, minerales, vitaminas, calcio, fósforo, hierro, todo lo que nosotros necesitamos para la función de nuestro cuerpo. Es una máquina procesadora, hermano. Y luego ahí perfectamente lo elimina todo lo que sea de desecho lo elimina y a su hora. Es maravilloso, es completamente maravilloso, hermano. ¿Cómo es? Sí, no es lo que usted dice es muy cierto, porque según Freud es uno de los placeres del ser humano. Es increíble, pero todo eso es obra del Señor, eso es obra del Todopoderoso. Cómo ese sistema digestivo lo procesa todo y mantiene al cuerpo alimentado. El sistema respiratorio es importantísimo, provee al cuerpo de aire, oxígeno y remueve el dióxido de carbono de lo que es nuestro cuerpo. O sea, es importante. El muscular óseo es el que ayuda a proteger y soportar los órganos vitales internos y le da movimiento al cuerpo. Esa es la función más importante del sistema óseo muscular. Recuerde, proteger los órganos vitales y darle movimiento al cuerpo. ¿De cuántos huesos se compone el sistema óseo? ¿Cómo? Tan cerquita. 206. ¿Cuántos músculos hay en el sistema muscular? ¿Tú ves? Por eso que yo les quise recordar todas estas cosas. 650 músculos hay en el cuerpo, 650 músculos. Bueno, el sistema circulatorio es también sumamente interesante porque se encarga de conducir el oxígeno a través de la sangre y purificar todo el cuerpo por medio del corazón, las venas, las arterias y los vasos capilares. Es increíble, ¿verdad?, cómo la sangre le lleva el oxígeno a la más mínimo rincón del cuerpo. Cómo si esto fallara, inmediatamente viene lo que es la gangrena o la necrosis de la piel y se pudre y se muere. Y hay que cortarlo, porque es sumamente importante que el sistema circulatorio le envíe sangre a cada rincón de la tierra. En uno de los mensajes también mencionamos la misericordia y la bondad de Dios a través de lo que es el sistema de coagulación de la sangre. Cómo Dios ha creado un sistema que dentro de nuestro cuerpo es como si se le llamara 911 en el mismito momento que ocurre una cortada. Como si se le llamara un 911 e inmediatamente se pone todo en función para cerrar esa herida de una manera precisa. Y eso es algo maravilloso de la obra de Dios. El sistema urinario remueve la urea, otros desechos del cuerpo en orina líquido.
el veneno. El sistema nervioso regula las actividades de todos los sistemas, incluyendo los 5 sentidos sensoriales. Y está dividido en 2 sistemas principales. Está el central, que es el que controla la actividad cerebral y la espina dorsal. Y en segundo, el que controla desde el cerebro y la espina dorsal a varias partes del cuerpo. El sistema reproductor se encarga de la fecundación, que es otra obra maravillosa y grandiosa de nuestro Dios. El sistema glandular consiste de las glándulas endocrinas y las glándulas exocrinas. Las glándulas endocrinas ayudan al sistema nervioso a controlar el cuerpo, produciendo hormonas, y las glándulas exocrinas son unicélulas que producen la mucosidad. Si nos da tiempo, vamos a tratar lo que es el cilio. ¿Usted ha escuchado alguna vez lo que es el cilio? ¿No? Tiene mucho que ver con las glándulas exocrinas y es algo increíblemente maravilloso, pero lo vamos a tratar después más tarde. El cerebro, investigadores señalan que tiene 2 hemisferios, cada uno funciona diferente al otro. El hemisferio izquierdo es el que controla el razonamiento, el cognoscitivo, el objetivo. Esa parte del cerebro está orientado a las tareas verbal, hechos, lenguaje, matemáticas, lineal. El hemisferio derecho controla la intuición, es la parte subjetiva, es orientado a las relaciones, visual, sentimientos, al arte, a la música, a lo espacial. O sea que cada parte del cerebro, del hemisferio, se encarga de estas áreas. En otros mensajes que nosotros estuvimos hablando aquí con relación al matrimonio, aprendimos cómo las mujeres tienen más desarrollado un hemisferio que el otro y viceversa. Por eso es que ambos son tan diferentes en cuanto a sus enfoques y a las tareas a las que se dedican y lo que pueden hacer, debido a que tienen una parte del cerebro más desarrollado que el otro. Ahora, y todo para poder funcionar como matrimonio y poder compenetrarse, formar un todo, porque cada parte dando lo suyo forman ya el todo de una persona completa. Y si ambos se saben apreciar y ambos se saben, ¿verdad?, usar como personas, van a conseguir algo sumamente glorioso. Ahora piensen, ¿cómo es posible, si vamos a tomar el sistema de evolución, imagínense en el momento en que apareció el primer hombre? ¿Okay? Imagínense ese momento, porque tuvo que haber, según ellos, tuvo que haber pasado un primer momento en que un mamífero se convierte en un hombre. Bueno, se convierte en hombre así por casualidad. ¡Pum! Y después, ¿por qué cómo es que ese después se convierte en la hembra? O a lo mejor era hembra y se convirtió en macho. ¿Quién sabe? Y que haya sido tan inteligente, no solamente procrearse a sí mismo, que la hembra tenga un hemisferio más avanzado y que el hombre tenga el otro hemisferio contrario más avanzado, para después poder socializar y poder llevar a cabo la función familiar. ¿Ustedes pueden creer que eso sea producto de una casualidad? No es posible, no es posible. O sea, lo que está es mostrando un diseñador inteligente que nos crea con un propósito y capacitándonos para poder llevar a cabo nuestros roles, los roles que Él después nos va a pedir a cada uno, le pide a la mujer y le pide al hombre. Les voy a hablar del cilio, porque íbamos a mencionar lo que es el ADN, ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero lo iba a hacer de una manera más profunda, pero ya no nos alcanza el tiempo, entonces lo vamos a dejar para la semana que viene. La semana que viene aquí, dentro de las curiosidades, yo tenía el cilio, el ADN y la anatomía del olfato. La anatomía del olfato es algo interesantísimo y es tremendo. Okay, pero vamos a hablar del cilio. Es un filamento muy delgado, okay, que están en las células. Son cabellos
un tipo látigo en la superficie de una célula que es la que mueve los fluidos por la superficie de la misma. Por ejemplo, en la garganta nosotros tenemos 200 cilios. Les digo esto porque cada vez que usted traga, usted tiene una mucosidad que es tan molestosa, ¿verdad? Y tenemos que raspar la garganta y tragar lo que hay ahí adentro. Nosotros a veces no sabemos qué está ocurriendo, pero lo que está ocurriendo es estos 200 cilios en función. ¿Ok? Cilio con L, cilio y con C. Cilio. ¿Ok? Ok. A través de las células del cilio es que el cuerpo se deshace de esas partículas extrañas que uno inhala de manera accidental. O sea, si la célula es movible, el cilio la rueda a través de un fluido. Es el mismo caso de los espermatozoides. Eso sería otro ejemplo de lo que hace el cilio en la garganta. Se aparecen cabellos o pelos, pero ahora que hay microscopios electronos se ha descubierto que es una maquinaria molecular complicadísima. Ya yo les había hablado del ADN, lo complicado del ADN, que reside en el núcleo de una célula y que compone toda nuestra... Es como si nosotros, cada uno de nosotros, lleváramos un manual de instrucciones de todo el cuerpo. Es totalmente increíble. Pero ahora el cilio es otro descubrimiento, que es otro tipo de maquinaria que hay dentro de nosotros. Déjame ver dónde lo tengo aquí, porque... ¿Qué es lo que hace que el cilio se bata uno al lado del otro? ¿Okay? Bueno, está compuesto de 200 proteínas, cada uno de ellos. Hay 9 partes de unos microtúbulos, los cuales son varillas largas, muy finitas, muy flexibles, y estas varillas encierran 2 microtúbulos singulares. Yo no sé si la mente suya puede llegar a apreciar lo pequeño de lo que yo estoy hablando aquí. ¿Okay? Es sumamente algo pequeñísimo. Si la célula es pequeña, ahora imagínense este cilio. Los microtúbulos de afuera se conectan unos a otros por lo que se conoce como varillas conectivas. Y cada uno de estos microtúbulos tiene una proteína motor que le llaman dínamo. El motor de la proteína se pega a uno de los microtúbulos y tiene un brazo que alcanza y se agarra del otro. Entonces, cuando están agarrados, se empujan. Pero lo interesante es que empiezan a remar, empiezan a ese efecto de remar. Pero lo hacen de una manera que se respetan el uno al otro, ninguno se adelanta al otro. Entonces, ese proceso, al deslizarse, las varillas conectivas, que son como cuerdas sueltas, se estrechan, se ponen recias, el dínamo, que es el motor, empuja cada vez más distancia y comienza a jorobar el aparato. Lo empuja al revés y lo joroba hacia atrás. Entonces, ¿cómo se consigue esa forma remótica del cilio? Y es lo que hace que nosotros podamos desechar toda esa materia que entra a la garganta y queremos deshacernos de ella. Es una maquinaria con motor, repito, con varillas que se conectan y van funcionando, pero de una manera súper perfecta. O sea, estamos viendo aquí las curiosidades, cómo en nuestro cuerpo está la evidencia de la creación de Dios, que no podemos negar que esto es obra de la inteligencia divina. Y usted así toma cualquier mínimo aspecto de la anatomía del ser humano y va a encontrar allí la grandeza de nuestro Dios. Ok, ya se ha ido el tiempo, hermano. La semana que viene vamos a tocar otras curiosidades del cuerpo del ser humano. Pero la idea de esta miniserie dentro de la serie de creacionismo es ir estudiándonos de manera trascendente. Hemos comenzado con el cuerpo físico, que es prácticamente una parte muy importante. Ya lo estudiamos, no es que nosotros, por el hecho de que el cuerpo sea temporero,
nosotros no le vamos a dar importancia y no lo vamos a cuidar como tal. Pero es la parte en nosotros menos perecedera. Y entonces la estamos estudiando primero, pero después vamos a estudiar el alma y vamos a terminar con el espíritu, que son las tres partes que Dios quiere que nosotros progresemos de manera tal que podamos sentirnos personas completas en Cristo Jesús. Al estudiar el alma, al estudiar el espíritu, es obvio que tenemos que tratar lo que es el evangelio de la cruz, que es la manera en que nosotros podemos obtener la vida en Cristo.